escucharlo a Jorge Alemán, psicoanalista, escritor, hacer un análisis sobre lo que pasó en Argentina durante este fin de semana. ¿Cómo está, Jorge? Buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a ustedes. ¿Cómo resumirías todo lo que vimos en estas últimas horas, en estos últimos 3 días? Bueno, una especie de desenlace interno de una formación política que se caracteriza además por tener siempre eso que en la Argentina se denomina la rosca, y que esta vez exigía resolver cosas que habían quedado muy pendientes, dado que el Frente de Todos había sido traumático, podríamos decir, desde el momento en que la propia vicepresidenta que lo auspició después estaba descontenta con él mismo, no se sentía representada por el gobierno que ella misma había decidido. Eso le pasaba también a un gran sector de la militancia. Y bueno, y como además por la proscripción ella no podía tampoco proponerse, o tal vez por razones más personales, el problema era en quién se delegaba. Y como resulta que después de la salida de Guzmán, la que propuso que fuera Massa el superministro fuera ella, ese desenlace a mí personalmente no me sorprendió, que Massa fuera finalmente el candidato. Ajá. No te sorprendió. ¿Y qué pensás? Porque hay muchas dudas al respecto de la figura de Massa, y digo, si esto pasó con Alberto Fernández, yo creo que la cuestión, lo analizábamos recién, la cuestión es lo que está pasando con las alianzas, no solo en Argentina, ¿no? En varios países de la región, las alianzas pasan la cuestión electoral, el desafío electoral, pero después empiezan a crujir, porque justamente son tan amplias que es muy difícil gobernar en esas diferencias. Y yo me imagino que de esto debe haber alguna suerte de aprendizaje. Digo, ¿qué garantiza que no vaya a suceder lo mismo que pasó en estos 4 años del Frente de Todos con Massa? Como has dicho vos, y permitime que utilice el tú o el vos, porque seguramente sos bastante más joven que yo, utilizaste la palabra deber, debe haber un cierto tipo de aprendizaje. Bueno, no sé si eso está garantizado. No está garantizado, no sabemos. Se cortó, ok. Pensé que había hecho una pausa. Le ponemos un poco de suspenso. Ahí estamos escuchando a Jorge Alemán analizando todo lo que ha acontecido durante... Ahí lo tenemos de vuelta, Jorge, ¿nos escuchás? Sí. No sabés si está garantizado, ahí te escuchamos. No sé si está garantizado, pero es verdad que la función y el sujeto es la variable de la función, así que el sujeto Massa en función presidente puede ser que no sea idéntico al Massa que conocemos. Algo semejante pasó con Bergoglio, ¿no? Es decir, que tal vez en esa función él ocupe o genere un nuevo personaje que hasta ahora no estaba previsto. Es una posibilidad, no está garantizada tampoco. Claro, y ayer a Cristina aludió al contexto, dijo, les pido no solo comprensión de texto, les pido comprensión de contexto, y hemos hablado con vos en otro momento, ¿no? Te voy a decir una cosa, no me parecía el mejor, pero me voy a limitar a expresar eso, sobre todo por el lugar elegido. Claro, lo que ayer era un acto vinculado a uno de los momentos más dolorosos que tenemos como argentinos, ¿no? Lo que pasó durante la dictadura y ese avión que representa nada más y nada menos que los vuelos de la muerte, claro. Pero hablando del... Ella creo, y yo referenciaba recién al contexto político, social, económico que atravesamos en Argentina, ¿no? Y esto de que el debate político... Me parece que no fueron muy aclaradas tampoco las cuestiones acerca de por qué. Es que hay dos fenómenos a la vez. Era evidente que iba a ser Massa. Y a la vez era evidente, en todo caso lo extraño fue los rodeos que se dio. Porque yo tenía previsto ese desenlace desde hace bastante tiempo.
por cómo es la relación con los factores de poder, porque hoy en día para tener un mínimo de soberanía todos los países tienen armamentos nucleares, porque evidentemente cuando uno tiene un país en donde hay mucha riqueza en commodities, en materias primas, el litio, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera, y no hay una posición de fuerza, son muy importantes las alianzas internacionales. Ese es un hecho fáctico, y es probable que todo eso, para alguien que fue presidenta durante 2 periodos, no haya sido dejado de lado, ¿no? Jorge, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás Márcico te saluda. ¿Qué ves vos de cómo se dan los debates dentro del campo nacional y popular, llamémoslo así, para incluir a los espacios que vienen más allá de lo que es la experiencia o de la historia del movimiento peronista o del PJ? ¿Cómo ves el momento, hablando de contexto, en cuanto a cómo se dan los debates en los espacios políticos y en el Unión por la Patria en particular, ¿no? Bueno, parecen un thriller, ¿no? Una especie de... Los debates no son debates acerca del proyecto por ahora, ¿no? Ni acerca del programa. Es un debate sobre cuáles son las posibilidades que se abren para resolver el problema electoral, que es muy serio dado lo que tenemos enfrente. No voy a entrar, no me gusta esto que sucede mucho, y ella le dijo y él le contestó. Yo tengo información de que en realidad pasó esto o pasó lo otro. Por supuesto que todo eso me llega, pero no me parece relevante. Bien. Debate por ahora es un debate que todavía no podemos verdaderamente evaluar, porque me parece que está por abajo en la militancia, y habrá que ver qué surge de todo eso. Sí, hay que ver qué pasa, ¿no? Con la militancia, hay que ver qué pasa con el electorado. Algunos dicen, ¿tengo que salir a militar a Sergio Massa? ¿De verdad tengo que salir a militar a Sergio Massa? Digo, hay algunos que... Bueno, dada la gravedad de la situación, bueno, por mi parte, para dejar clara la posición, yo voy a apoyar a Grabois. Es decir, pertenezco históricamente al espacio kirchnerista, pero en este caso, en las PASO, sí. Voy a apoyar lo que considero que es lo que debe ser custodiado, la experiencia de alguien que hizo un trabajo militante. Después, por supuesto, cuando se trate ya de la máxima responsabilidad, voy a alinearme con Unión por la Patria. Y yo creo que la figura de Grabois acaba de servir como canalizador de descontentos en la primera instancia, ¿no? Supongo que sí, porque la verdad que Grabois encarna algo que pertenece también a la tradición del movimiento nacional y popular, que es la militancia territorial y las militancias de base, ¿no? Ahora, uno tiene la sensación de que estamos en una suerte de transición también, ¿no? No sé si decir cambio de época, pero que no haya una persona vinculada estrictamente al núcleo duro, al núcleo más cercano de Cristina en la lista, en la fórmula. Si bien Rossi se asume como kirchnerista y tiene un vínculo, y ayer lo mencionó Cristina también, no es Guado de Pedro, o no es Axel Kicillof, o no es Cristina. ¿Esto qué significa? ¿Qué está pasando con el kirchnerismo? En todo caso, pero de Rossi no se puede dudar. Es un tipo que verdaderamente siempre ha sido un hombre del kirchnerismo, y personalmente lo respeto mucho, y es un cuadro político importante, un hombre de una gran responsabilidad. No pertenece a la cámpora, pero bueno, habíamos convenido, creo que el kirchnerismo no era solo la cámpora, aunque la cámpora es importantísima. Jorge, y después con respecto a si se quiere los referentes, ¿no? que conforman la fórmula presidencial, pero también a cómo quedaron las listas. Hoy analizábamos y hablábamos un poco con Felicitas más temprano también de lo que será el debate parlamentario para adelante, de cómo se buscó garantizar, ¿no? Lugares con representantes que garanticen cierta mirada o cierta lógica sobre la realidad de nuestro país para el debate que viene en términos parlamentarios. ¿Vos eso cómo lo ves? Eso me parece lo mejor de todo esto. Creo que el único, momento virtuoso de todo esto es que, en primer lugar, acordaron una unidad, una lista de unidad, y en donde
va a haber una presencia lo suficientemente importante para que haya, ya vamos a ver qué implica el candidato Massa en sus acciones, pero hay un modo de construcción política en donde eso va a estar también muy discutido, intervenido, ¿no? Condicionado por la presencia del kirchnerismo en el gobierno. Uh-huh. Yo creo, como ha dicho Felicitas, sí. Estamos en un cambio de época. Es probable que las identidades históricas fuertes como las que hubo durante Néstor y Cristina hoy en día sean muy difíciles de reeditar por muchísimas circunstancias, que había que desarrollar un seminario para explicitarlas, ¿no? Claro. Pero hagamos ese seminario, bueno. Jorge, por favor. Para entender analizar cómo es el capitalismo ahora, qué es lo que ha pasado con la fragmentación social, sí. qué relación tienen los poderes concentrados con el aumento de la desigualdad, qué pasa con la emergencia de esta ultraderechización de las derechas, por qué esa ultraderechización tiene a la vez respuestas en sectores que supuestamente invierten en contra de sus intereses, pero en realidad no es así, realizan sus intereses, pero no son intereses estrictamente económicos o vitales. Bueno, en fin, habría que discutir todos estos pormenores. Bien, Jorge, voy a cerrar con esto, digo, mirando, lo que estamos haciendo es tratando de mirar también algunas claves para comprender lo que viene, para comprender el futuro, y me parece que hay una suerte de trasvasamiento y de figuras que empiezan a dibujarse y a proyectar a futuro. Una de ellas es la de Sergio Massa, que sabemos cómo se mueve en el poder y cómo construye Sergio Massa, ¿no? Es uno de los grandes ganadores, aunque no haya ganado todavía la elección, digamos, es uno de los grandes capitalizadores de este momento. Pero me parece que también la figura de Guado de Pedro, pero sobre todo su marcaba recién la figura de Axel Kicillof, que resistió quedarse en la provincia. Muchos pretendían que fuera Axel Kicillof la figura de sí. Candidato a presidente, y me parece que la construcción es muy interesante que está haciendo Kicillof. Yo creo que es la figura más sólida. Uh-huh. Fue un gran ministro de Economía y fue un gran gobernador. Y aparece un poco, digamos, estuvo retirado, y creo que eso lo ha beneficiado, de los últimos días en donde se puso en la máxima temperatura toda la interna. Me parece que la figura, desde mi punto de vista, más prometedora. Uh-huh.